Antes de nada, tenemos que tener claro dónde vamos a tener ubicada Grecia clásica, por lo que tendremos que visualizar un mapa como este que os paso ahora mismo. En vuestro libro, en la página 178, tenéis una serie de mapas que son bastante parecidos y os pueden ayudar. Cuando yo tenía vuestra edad, para ilustrar mis apuntes, lo que hacía era coger papel vegetal y calcar estos mapas, para que me quedara clara la ubicación. Sería un buen recurso que enriquecería vuestra libreta, así que tenedlo en cuenta. Grecia se encuentra en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Recordamos que Oriente es el este, por donde sale el sol, y se pone por el oeste, es decir, por occidente, el opuesto a Oriente. La península ibérica, que la componen España y Portugal, se encuentra en el oeste, y por tanto en el occidente, mientras que Grecia se encuentra en el oriente, es decir, en el este. Está compuesta por varias regiones. Al sur tenemos la Cedemonia, que es una región compuesta por todos los pueblos que habitaban en esta península de aquí, que es la llamada península del Peloponeso. Luego tenemos el Ática, que es este cabo, donde se encuentra la ciudad de Atenas, la más importante que el mundo griego tuvo, motivo por el cual la actual capital de Grecia es Atenas. Luego tenemos Mesalia, y luego otras regiones como Calcidia o Macedonia. Lo más importante que tienes que saber de este periodo son dos cosas. La primera, que es la época en la que se crearon y configuraron las polis, entre ellas las más grandes, Atenas y Esparta, pero también otras de menor tamaño como Corinto, Megara y Tebas. La segunda cosa que tiene que quedar clara es que el arcaísmo es la época de las grandes colonizaciones, donde los griegos, por diversos motivos, abandonaron sus polis de origen y se fueron a fundar otras en lugares más lejanos, dispersos por todo el mar Mediterráneo. Los motivos de estas colonizaciones son diversos. El primero es la escasez de recursos, debido a la sobreexplotación de la tierra y a la escasez de la misma. Tenemos que tener en cuenta que vivían en una región montañosa. Se produce lo que se conoce con el nombre de colapso, es decir, una crisis de subsistencia que obliga a la gente que lo está pasando mal a buscar otros lugares donde prosperar. El segundo motivo es el exceso de población, que si os fijáis tiene que ver con la anterior, pues la polis tenía un territorio y unos recursos limitados, por lo que a veces los excesos de población suponían un problema. De hecho, los griegos, que son famosos, entre otras cosas, por practicar la homosexualidad, muchas veces lo hacían por evitar tener más descendencia, y así podrían evitar tener que compartir los recursos o la escasez de recursos para alimentarlos a todos. No solo recorrían a la homosexualidad por este motivo, ni era la única forma de solucionar el exceso de población. La principal forma era marcharse a otros lugares, donde hubiese más recursos. Estos colonizadores fundaron colonias o ciudades en muchos sitios de España, Francia, en Turquía, en Italia. De hecho, el sur de Italia era conocido como la Magna Grecia por esta razón, y se fundaron ciudades tan conocidas como Nápoles, que si descomponemos la palabra, tendríamos Neápolis, que quiere decir la nueva ciudad. Otras como Mileto, Ampurias, Rodas, Masalia, la actual Marsella. Estas ciudades mantenían sus contactos comerciales con sus ciudades de origen, y los recursos podían ofrecer, de hecho, para justificar la colonización de los griegos, era que Hércules, uno de sus héroes más importantes, había visitado los confines del Mediterráneo, realizando cosas grandes como separar el estrecho de Gibraltar para facilitar que los griegos pudieran salir al Atlántico en busca de materias primas y de paso justificar su presencia en estos territorios. Los griegos, de hecho, usaban el bronce, que para fabricarlo se necesitaba cobre y se necesitaba estaño. En este sentido, lo que hacían era visitar otros lugares más lejanos para obtener el estaño. De ahí que se pasara el estrecho de Gibraltar en busca de este material. Esta época es la época de más grandeza y la más recordada por Grecia, pues es en esta donde tenemos las grandes aportaciones de Grecia al mundo. La democracia, la física, las matemáticas, la geometría, el arte. En esta época, las dos polis fundamentales fueron Esparta y Atenas, quienes se repartían la influencia de su poder en el territorio griego. Esparta quedará en el territorio del Peloponeso, en la región de Laconia. De hecho, a los espartanos los llaman los lacedemonios, por ser oriundos, es decir, originarios, de esta zona. Mientras que Atenas tuvo más influencia gracias a su presencia marítima, implantando una talasocracia que hará de ella un poderoso imperio naval.
Durante el siglo V, los griegos sufrieron el azote de un pueblo venido de Asia, llamado los persas, también conocidos como los medos, y que gracias a la cultura griega, común entre las polis, y a la amenaza de un enemigo exterior, se unieron contra los persas en las llamadas guerras médicas, donde siendo menores en número consiguieron derrotar a un imperio muy poderoso. La clave de esta victoria fue el poder de Esparta como ejército de tierra, el de Atenas como flota marina, el conocimiento del territorio, mucho mejor en el caso de los griegos, y gracias a que luchaban por un ideal en el que todos creían no pertenecer a ningún estado y conservar el sistema de las polis. Una serie de intereses comunes que harán que Grecia derrote a un imperio mucho más poderoso que ellos mismos. A esta guerra pertenecen batallas tan importantes como la batalla de las Termópilas, donde los 300 del rey Leónidas de Esparta consiguieron retrasar a los persas, sacrificándose ellos mismos para que el contraataque destruyera la ofensiva persa. Nunca una derrota fue tan victoriosa como la del rey Leónidas. La batalla de Maratón es otra de las batallas, donde se cuenta que un corredor tras la victoria griega dio la noticia corriendo 42 kilómetros y al decir «hemos vencido», murió. Esta batalla creó una de las competiciones actualmente más destacadas, que es la carrera de maratón, que sigue siendo esa misma distancia. Aunque por fortuna ya nadie muere. Y finalmente, la batalla en la que Grecia derrota a los persas, que fue una batalla naval, la de Salamina, con la que Jerjes, rey de los persas, decide retirarse y abandonar su empresa, viendo que Grecia es del todo inconquistable. El éxito en las guerras médicas se debe, entre otras cosas, a la unión en las llamadas ligas, para conseguir objetivos comunes y protegerse de sus enemigos. Cuando se vence a Persia, los griegos comenzaron a enfrentarse entre ellos, y las dos grandes polis, Esparta y Atenas, se empezaron a enfrentar entre ellas, rompiendo su alianza y separándose cada una en una liga, la de Delos en el caso de Atenas y la del Peloponeso en el caso de Esparta, que haría que terminaran enfrentándose entre sí en las guerras del Peloponeso. Atenas, hasta su derrota por Esparta, en estas guerras se convirtió en una ciudad esplendorosa, llena de grandes edificios como la Acrópolis. Desarrolló el primer gobierno participativo de la historia, que fue la democracia, y bajo el mando del ciudadano Pericles obtuvo derechos tan importantes como el voto de todos sus ciudadanos en la asamblea, donde se tomaban las decisiones conjuntas y en la que todos los ciudadanos, fueran ricos o pobres, pudieran ocupar cargos públicos para los que se les pagaba un sueldo. Pues sí, el sueldo de los políticos viene de aquí. De lo contrario, los pobres nunca podrían presentarse a unas elecciones y los ciudadanos ricos les perjudicarían siempre con sus decisiones. Así pues, la democracia lo que hizo fue sustituir a otro sistema, la aristocracia, donde solo unos pocos, considerados de mayor rango e importancia, se repartían el gobierno. Con la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, se hizo que durante un tiempo Esparta fuese la más importante, pero esto no duró demasiado, pues lo que hicieron las dos polis fue debilitarse en estas guerras mutuamente, haciendo que otro pueblo heleno, los macedonios, gobernados por un rey, Filipo IV, conquistara y sometiera a una monarquía absoluta todo el territorio griego. Fue una lástima, pues la falta de entendimiento entre las polis y la ambición de cada una hizo que lo conseguido ante Persia en las guerras médicas se perdiera. Muchas veces, aunque nos quieran enfrentar, la paz es más importante que nada, pues la paz genera prosperidad y la falta de paz y la guerra generan crisis y destrucción. De hecho, a pesar de la victoria en las guerras médicas, los persas siguieron acechando Grecia e intentaban aprovechar su debilidad. Filipo, el rey de Macedonia que conquistó Grecia, consiguió contenerlo y evitar una nueva invasión. Y cuando Filipo muere, sube al trono su hijo Alejandro, al que conoceremos con el nombre de Alejandro Magno, que consiguió reunir un ejército de casi 500.000 de personas, quien no solo consiguió frenar a los persas, sino que los conquistó, y no solo a los persas, sino a los egipcios, llegó hasta la India, convirtiéndose en el emperador más grande de todos los tiempos.
Seguro que ahora comprendéis por qué le llamaban el Magno, el Grande. A su muerte, con todo lo conquistado, sus generales se repartieron los territorios, convirtiendo el Mediterráneo oriental hasta la conquista de Roma en unos territorios con diversas culturas que tenían una gran influencia griega, como pasa con Egipto, donde su general Ptolomeo se convirtió en faraón, creando las dinastías griegas a las que perteneció la última reina de Egipto hasta la conquista de Roma, la reina Cleopatra. Estos generales de Alejandro gobernaban igual que él, con una monarquía absoluta, propia del pueblo de Macedonia, donde el rey tenía todo el poder. Con esto terminamos la lección sobre Grecia. Espero que os haya sido útil y cualquier duda, ya sabéis, me podéis dejar un comentario. Adiós.